la técnica en general nunca nos acompaña. Bienvenidos a la Casa de León, a vuestra casa. Yo soy María Jesús González, tengo el honor de presidir hoy esta mesa. Desgraciadamente Alfredo Canal, que es nuestro presidente y amigo, hoy ha tenido un problema familiar muy importante y ha tenido que irse a Asturias, no puede estar con nosotros. Así es que lo primero es acompañarle en estos momentos difíciles que está pasando, y lo siguiente, por supuesto, en su nombre, disculpar que no esté aquí, porque realmente estuvo aquí hasta las 5 de la tarde asegurándose de que todo estaba en orden, y me imagino que está conduciendo hacia Asturias pensando en nosotros. Nosotros también pensamos en él. Como el presidente de la Casa de Asturias después va a hacer el verdadero protocolo y se va a dirigir a vosotros de manera mucho más formal, me vais a permitir que yo lo haga mucho más informalmente y desde el corazón. Yo casi no sé hablar desde otro sitio que no sea desde el corazón. Asturias y León tienen una larga tradición de hermandad. Este acto de hoy no es más que uno pequeñito de los muchos que de una manera u otra celebramos todos los asturleoneses a lo largo del año. Yo soy de Ponferrada, así es que tengo que decir que soy de León, de un pueblo, Colinas del Campo, de Martín Moro, toledano, que tiene una montaña que da a Asturias. En nuestro pueblo hablamos asturiano, a lo mejor a mí no se me nota, pero si se va a Colinas, los dejes no son gallegos, como en otras muchas partes del Bierzo, son asturianos. Yo estudié en Oviedo, mal, pero estudié, y allí me ennovié. Y después de 33 años sigo noviada con un novio que nació en Oviedo, pero de padres leoneses. Así es que cuando vamos a ver a mis suegros políticos, vamos o a Oviedo o a León. Es muy difícil separar una cosa de la otra, y en esta casa también es muy difícil. Así es que este acto es un acto entrañable. Hoy tenemos al presidente del Centro Asturiano, que ha estado muchas veces en estos actos, así es que sabrá dirigirme por esta ruta difícil de hacer las cosas correctamente. Buenas tardes y bienvenido, Valentín. Voy a empezar por mi izquierda, entre otras cosas porque es un invitado, y después Ramiro ya es un hombre de la casa. Don Florentino, me dicen que los amigos le llaman Floro. Yo, como lo acabo de conocer, voy a esperar unos minutos a llamarme Floro. Y don Florentino, bienvenido de nuevo a esta casa. Cándido también hubiese querido estar hoy con usted, tampoco ha podido venir por razones familiares, pero también sabe que le envía su cariño. Bienvenido. Y por supuesto en la mesa tenemos al que vamos a llamar mantenedor de este acto, porque va a ser la persona que este año va a glosar el sentimiento asturleonés. Creo que el año pasado fuiste tú, Ramiro, el que lo hizo. No tengo mala memoria. Bueno, no vamos a calificar ahora. Ramiro lo hizo el año pasado. Este año lo va a hacer José Ramón, ¿no? Un poco más mal que él. Un poco más mal que él, dice. Y sin más, porque creo que los que tienen que hablar son ellos, le doy la palabra a mi compañero de fatigas, presidiendo una casa en tiempos difíciles, y amigo Valentín. Muchas gracias. Muchas gracias, María Jesús, por esas palabras tan cordiales. Y buenas tardes a todos, por supuesto a la vicepresidenta, María Jesús González, a los madreñas asturleonesas que nos acompañan, don Florentino Díaz Fernández, don Ramiro López Valladares y al conferenciante, don José Ramón Blanco Rodríguez. Un año más nos encontramos en esta querida casa hermana del Centro Asturiano de Madrid, la Casa de León, y esto es verdaderamente un honor y una gran satisfacción compartir con tantos amigos. Sentimos que no nos puedan acompañar ni el presidente de la Casa de León, Alfredo Canal, ni el presidente del Consejo Superior,
Cándido Alonso, ni el presidente del Consejo Superior del Centro Asturiano, don Francisco Rodríguez. Tres grandes ausentes, sin embargo, muy presentes, que por distintas circunstancias no están, y ojalá que vaya lo mejor posible en este problema familiar que nos comentaba. Yo suelo escribirme lo que voy a decir, sobre todo para que no se me olviden, para que no se me vayan algunas ideas, pero también hablo desde el corazón y en fin, la verdad que este es un acto entrañable, que estamos orgullosos de poder celebrar una nueva edición después de tantos años. Según dijo, y dijo muy bien, Ramiro López Valladares, flamante madreña, en la magistral conferencia que pronunció en la pasada edición de este encuentro de convivencia, conferencia que se titulaba Historia de una querencia, y publicada, por cierto, en separata electrónica disponible en nuestra web institucional, que les recomiendo y les animo a que la consulten porque hay numerosa documentación verdaderamente valiosa y es una memoria viva de nuestro Centro Asturiano de Madrid y también de la Casa de León en este caso, memoria palpitante. Pues, como dijo Ramiro, la idea de la madreña asturleonesa surgió hace 25 años en una reunión en el Centro Asturiano a la que asistieron don Cosme Sordo, nuestro querido presidente fallecido, don Rutilio Martínez Otero, es decir, mi padre, que en paz descanse también, don Juan Pedro Aparicio y el propio Ramiro. Y nació esa idea con el sentido de caminar juntos. Y este caminar nos ha traído hasta aquí, un cuarto de siglo después. De manera que, permitidme que diga, vástagos de Astures. Nos diría muy bien Juan Pedro Aparicio, que no asturianos, Astures, que caminamos en pos de un mismo horizonte, damas y caballeros, por supuesto, andantes, quijotescos. Ojalá el espíritu fundacional de aquellos que ayer iniciaron vigorosos nuestra historia palpite aún en nosotros y oriente los pasos que hoy damos para un mejor mañana. Ramiro, en 2014, en esa extraordinaria conferencia a la que me refiero sobre el sentimiento asturleonés, recordaba que es el momento de volver a la historia y decía textualmente que asturianos y leoneses juntos protagonizaron dos grandes epopeyas dentro de la historia de España. Es verdad. Y de ahí este sentimiento, un sentimiento que se nutre de la historia y que se debe proyectar hacia el futuro, un sentimiento que nos permite impulsar lo que Ortega y Gasset denominaba un proyecto sugestivo de vida en común, un proyecto que se extiende a Asturias, a León, a Extremadura, a Andalucía, a Cataluña, a las Islas Baleares y Canarias, a todas las comunidades, un proyecto llamado España. Estamos de enhorabuena por el sentimiento que nos hermana, un magnífico ejemplo de hermandad interregional, de construcción conjunta, de vertebración patria, de dinamismo afectivo, pero también de oposición firme a los que siembran discordia, a los que ponen en peligro nuestra convivencia, a los que, llevados de un aldeanismo codicioso, se empecinan en dividir. Quiero agradecer particularmente en esta tarde la conferencia de José Ramón Blanco Rodríguez sobre el sentimiento asturleonés, que a continuación va a pronunciar, y para Florentino Díaz Fernández y para Ramiro López Valladares, nuevas madreñas asturleonesas, nuestras profundas felicitaciones. A todos, muchas gracias y enhorabuena por esta nueva edición de este acto convivencial que tanto celebramos, de esta fiesta asturleonesa en Madrid. Que todo es andar, madreñas, madreñas
de noble madera, madreñas que dejan huella. Muchas gracias a todos. Bueno, yo ahora lo que voy a hacer es leer una carta que nos ha enviado Juan Pedro Aparicio, que tampoco puede estar hoy aquí, pero que me ha pedido que lea 3 párrafos. De todo punto imposibilitado para asistir a la cena y acto de entrega de las madreñas de oro cismontana y trasmontana, queridos presidentes de la Casa de León y del Centro Asturiano en Madrid, os ruego que felicitéis encarecidamente en mi nombre a los 2 galardonados, don Florentino Díaz Fernández y don Ramiro López Valladares. Una desafortunada coincidencia me impide acompañaros, y lo siento muy especialmente por Ramiro López Valladares, hombre cabal, inteligente, generoso y bueno, sin cuya iniciativa, cuando fuera presidente de la Casa de León, en íntimo entendimiento con nuestro siempre añorado y muy querido Cosme Sordo Obeso, ¿acaso no tendríamos delante de nuestros ojos lo que por obvio y natural ha dejado de llamarnos la atención? El poderoso vínculo ancestral que desde la noche de los tiempos une a leoneses y astures. Todas las madreñas de oro hasta ahora concedidas han puesto de relieve la fortaleza de ese vínculo. La que ahora va a recibir Ramiro, la trasmontana, que otorga el Centro Asturiano en Madrid, 25 años después de haberse creado, es, a mi juicio, además un acto de estricta justicia. Felicidades y enhorabuena a ambos galardonados. Yo no puedo añadir ni una sola coma. José Ramón Blanco Rodríguez tiene un currículum de páginas. Yo lo he puesto aquí en doble columna y en pequeño, porque si no habría tenido que traer una especie de testamento, ¿no? Claro, lo más importante es que nació en Asturias. Sí, sí. Aquí cada uno, como ahora que soy yo, digo, lo más importante es que nació en Asturias. Pero como si lo sería. Exactamente. Bueno, aquí lo dice, no sé. No voy a decir en qué año, porque ya todos somos muy mayores, ¿y para qué? No, 1950. Él es ingeniero agrícola, y de ingeniero agrícola se fue allende las montañas, no las asturianas, sino estas que nos separan de Europa, y estuvo muchos años en las comunidades europeas, en Luxemburgo y en Bruselas. Por supuesto, también ha estado en otros centros internacionales, ha sido profesor de universidades, centros de estudio, un poco por todo el mundo. Es economista, ahora es profesor. Pero de nuevo yo creo que lo más relevante para nosotros hoy es que se siente asturleonés, si no estaría en la Casa de Extremadura, ese nombre, ¿no? Tiene efectivamente una difícil tarea. Yo he estado en algunas de estas celebraciones y siempre he salido sorprendida de lo que significa ser astur, porque en la primera que estuve descubrí que yo era también asturiana, ¿no? Es más, que lo único que queda ya de Asturias está casi en el Bierzo. No sé si lo recordaréis vosotros, pero a mí se me quedó grabado, ¿no? Así es que después de haber descubierto quién soy, el año pasado nuestro querido amigo Ramiro siguió andando en ese conocimiento de lo que uno es, y a ver si así conseguimos ser lo que deberíamos de ser. Y hoy estoy realmente expectante, porque espero que José Ramón siga ahondando en ese conocimiento que nos va a llevar, como decía Valentín, a territorios mejores, siempre mejores. Así es que ánimo, porque después habrá críticos, ¿eh? En esta casa se critica mucho, yo lo advierto, porque todavía tiene ocasión de... Alguno ya por la tercera fila. Ya te das cuenta. Pero Bernal, pues por favor, cuando quieras. Muy bien. Gracias. Bueno,
Micrófono, si está un poco más. Ah, esa es la cuestión importante. Y si no, ese bozarrón del italiano. No, queríamos ponerle un inalámbrico, pero esto es más complicado. ¿Me importaría empezar un segundito? Voy a buscar a Camino, que es la dueña de la llave de la caja fuerte y de esto. Ah, pues yo no he sabido abrirlo. ¿Se oye? Sí. Vale. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues después de escuchar tan amables palabras en boca siempre amiga, no tengo más remedio que recordar aquello que dijo Marx, don Groucho. Tras estas entendidas palabras sobre mi persona, ardo en deseos de conocerme. Bueno, pues buenas tardes. Hoy es viernes. Han pasado ya bastante más de las 7 y, como dijo el recordado Eugenio Daus, un viernes en Madrid, después de las 7 de la tarde, o das una conferencia o te la dan. Entonces, con este acto se confirma una vez más la profecía de tan docto personaje. Pues gracias, como no puede ser de otra manera, a autoridades de ambas casas regionales, aquellos que quisieran haber venido, lo siento por mi amigo Francisco, al que le profeso una gran amistad, que no estuviera hoy aquí, estuvo el año pasado, pero me imagino que sus múltiples tareas le habrán retenido. Y gracias a los representantes de las casas regionales por permitirme aquí que hoy ilustre el sentimiento asturleonés a mi manera, que diría el cantante Rafael, agradecimiento que extiendo también a los homenajeados y vaya de este momento mi más cordial enhorabuena para ellos, pues se lo merecen. Pues como dijo Unamuno cuando fue condecorado por el rey Alfonso XIII, muchas gracias, Majestad, por esta condecoración que reconoce el fruto de mi trabajo y que merezco. Posteriormente el rey, en un momento a solas, le dice: hombre, yo a todos los homenajeados siempre se escucho decir que no lo merecen, a lo que rápidamente Unamuno, como era él, le respondió: y tienen toda la razón, Majestad, cuando lo dice. Bueno, pues en este caso no creo que ellos sean tan atrevidos, pero yo desde ahora le digo que efectivamente se lo merecen. Y por último, que no lo último, gracias. Como no, ya empezamos con lo apago si queréis. Sí, sí. Vale. A ver. Si queréis hablo sin micrófono. Si queréis hablo sin micrófono. Yo no sé. ¿Tú crees que va a ser esto? No. ¿Sí? Sí. Creo que sí. Vale. Yo, como soy un analfabeto tecnológico, no va a ser esto. Vamos a hacer una cosa. Voy a intentar a ver si puedo. ¿Me escucháis bien? Sí. Vale. Venga. Pues me faltaba dentro los agradecimientos a los más importantes. He dicho que por último, no los últimos. Gracias, como no puede ser de otra manera, a vosotros, el público que libre y espontáneamente. Pues ahora yo. Ponle el de la mesa. ¿Puede llegar? ¿Se puede ir al final? Sí, perfectamente, muchas gracias. Además, me fastidia tener que hacer precisamente la pausa, junto que les voy a dar gracias a vosotros que estáis ahí aguantándome, en definitiva.
definitiva, ¿no? Y por último, por lo último, voy a dar gracias, como no puede ser de otra manera, a vosotros, el público, que libre y espontáneamente, pues a los amigos y familiares ya les he pasado lista, ha elegido entre las infinitas opciones que hoy se puede hacer en Madrid, de haberme acompañado para soportarme durante algunos minutos, que espero hacerlos cortos por vuestro bien. Y especialmente teniendo en cuenta que tengo aquí emboscado en la tercera fila a un especialista de la comunicación, nada menos que a Secundino González, del Umajo, que fue la imagen y la voz de telediarios en España durante muchísimo tiempo. Yo le veo afilando el lápiz, no va a lanzar el dardo, pero bueno, yo por si acaso, yo me voy colocando la armadura que como los plazos estoy comprando a Don Pelayo cuando la renovó por los Leones, después de la batalla de Covadonga, para poder comenzar con esta buena andadura, esta charla y estos momentos. Ante todo tengo que decir que es la segunda vez que mi voz va a utilizar esta casa, la mía en este caso y la vuestra, pues ya estuve en otra ocasión para hablar en esta misma sala, compartiendo mesa con directivos de Caja España, dentro de las jornadas de economía que organizaba la Casa de León, sobre el euro a años vistas de su utilización y creación. Fue una primera experiencia grata, y además tengo otro emotivo pensamiento cuando entro por aquí, ya que tengo un precedente familiar en la figura de mi tío ya fallecido, Melchor Rodríguez Cosme, que fue y ejerció siempre de asturionés. Un hombre muy vinculado a esta institución y a lo que representa. Fue miembro a la vez de la directiva del Centro Asturiano de Madrid durante bastante tiempo, muy asturiano él y casado precisamente con una leonesa de Villafranca de Piedra. El trabajo largo y tendido para potenciar precisamente este sentimiento asturionés que hoy se fomenta y festeja, sus libros, sus artículos recogidos en diarios de Madrid, León, Asturias, están precisamente cargados de este espíritu asturionés, como lo certifican aquellos que lo conocieron. Sus vínculos diarios con ambas casas regionales así lo atestiguan, y él no concebía otra forma de relación que la asturionesa, nunca cada una por su lado. Esa amplia labor en la línea apuntada recaló en la conciencia de algunos para intentar proponerle como potencial merecedor a estas madreñas que hoy se otorgan, pero desgraciadamente tales voluntades siempre se perdieron en la neblina de las montañas asturianas de la época. Pero en fin, mi tío recibió otros reconocimientos por parte de ambas casas regionales que le hicieron muy feliz y le animaron hasta su muerte a seguir precisamente agrandando cada día esa labor asturionesas por él emprendida. Está hecha esta referencia al pasado, de cariño, de homenaje y de reconocimiento a quien ha sido muy importante en mi vida y al que debo mucho en tantos aspectos, entre ellos el seguir siendo y amando lo asturionés. Vuelvo ahora al presente, como no podía ser menos, para deciros que cuando recibo la llamada de José María Hidalgo, un domingo por la noche, ya hace algún tiempo, disculpándose de la hora en razón de no disponer de teléfono libre antes de esa hora en su casa, cosa que yo rápidamente le he disculpado, pues ver muy próximo y familiar el tema. Lo primero que penetra en esta cabeza, cuando recibo la llamada, despejada, como la veis, fue cubierta, vamos, despejada y cubierta pilosa, claro. Fácil pues de penetrar, es la creencia que por el auricular iba a salir un previsible anuncio de convocatoria para concentraciones contra proyectos de pantanos que anegan valles, eólicas que atacan los montes, pérdida de exiguo poder de ayuntamientos pequeños, y a la vez, popularmente, yo en paralelo estaba controlando desde el teléfono en mi casa donde tenía la respectiva pancarta que había de ser necesaria para utilizarla en fecha próxima, pero no iba a ser requerido para nada. Era para anunciarme el futuro acto de otorgamiento de estas madreñas transmontanas y cismontana, asturiano, leonés, que se lo habían merecido. Qué amabilidad la suya, por teléfono, además de ver, no puedo faltar el tema, indudablemente, y claro que no podía faltar, porque para mi sorpresa se me proponía que yo fuera el conferenciante, que habrá de ese sentimiento asturionés en el acto antes de la entrega de estas preciadas madreñas. No quiero deciros nada, que entonces un totum revolutum me vino a la cabeza, a mi cerebro. Empieza por el conocido, típico, tópico, emérito regio, me llena de orgullo y satisfacción, pero como esto no es suficiente, sigo pensando en toda la gente tan interesante que ha tocado este espíritu asturionés, 25 años nos acaban de decir, por lo tanto, 25 grandes ocasiones para conocer y profundizar desde el punto de vista económico, político, social. Yo creo que ya no queda nada. Y muchos de ellos los he visto, porque yo he estado ahí
sentado, como estéis vosotros, y he escuchado que la verdad es que el campo cada vez se reduce bastante. Y tengo que decirlo porque no puede ser de otra manera, aunque sea quizás soltar botafumeiro, pero es en la realidad la magnífica y minuciosa descripción histórica de las batallas de asturianos y leoneses contra los romanos, realizada el año pasado por Ramiro López Valladares, que está aquí, el cual me he leído, indudablemente, porque la verdad es que bueno, me he puesto al día de estas cosas, ¿no? Sabía que les había costado mucho a los romanos, pero no con tanta precisión. Y la Legio Séptima Gémina y tal, un poco más, pero la verdad es que he aprendido muchísimo. Entonces, después de esto, ¿yo qué puedo decir? Pues en medio de la tormenta, cuando mis neuronas se estaban reuniendo en cónclave, no muchas, no crean, para tomar una decisión al respecto, nuevamente aparece la voz amiga de José María, que me aporta luz en medio de tinieblas, quizá por la mala conciencia de haberme metido en este berenjenal, y me dice, pues cuenta tu experiencia diaria como asturianés. Y dicho y hecho, entonces, bueno, pues como ahora San Google nos permite todo, pues yo me fui al Google a ver qué es que dice la Real Academia, y dice sentimiento, acción y efecto de sentido sentirse, estado afectivo del ánimo producido por causas que lo impresionan vivamente, leonés, natural de León, perteneciente al relativo antiguo León, bueno, al fin y al cabo, nada. Bueno, total, que dicho y hecho, dije aquello de me alegré cuando me dijeron vamos a la casa de León, que Dios me perdone, y aquí me tienen dispuesto para el remate. Efectivamente, le he hecho caso porque yo voy a hablar simplemente del sentimiento asturianés, a ras de tierra, el de calle, el que yo veo y practico, muy semejante quizá al vuestro, con toda seguridad que vamos a coincidir. Y claro, si naturalmente yo hablo a ras de tierra, esa tierra es Leitariegos, pueblo asturiano del concejo de Cangas de Narcea, porque si bien, vamos a ver, para que esto no salga de España, yo he nacido en Madrid, me siento tremendamente vinculado a aquella tierra, porque todos mis veranos, incluidos en mi época de funcionario de la Unión Europea, venía de Bruselas o de Luxemburgo a Leitariegos. Y a mis colegas de otros países les explicaba que tenemos unas montañas más altas que las de ellos, las de muchos países, tan verdes como ellos, y que nuestras vacas son impresionantes, o sea, no teníamos ningún problema. Y que bueno, sí, que hombre, amamos los toros, el flamenco y todas esas cosas, pero bueno, que estamos a muchos kilómetros de Marbella y no pasa nada, o sea, no hay ningún problema. Por lo tanto, Leitariegos ha sido siempre mi referencia. Es un pueblo asturiano del concejo de Cangas de Narcea, limítrofe de la Leonesa Laciana, al que me siento muy vinculado por mis ancestros y donde vivo como asturiano-leonés, pasta mi ganado, porque entre otras profesiones yo soy ganadero de ganado de raza cárnica, de asturiana de los valles, y ejerzo de asturianés. Y mi pueblo, aunque está enclavado perfectamente en Asturias, muy orgulloso de ello, en la práctica ejerce y ha ejercido de constante asturiano-leonesismo, como vamos a ver. Empezando porque hablamos de manera espontánea y natural del puerto para acá y del puerto para allá. No hablamos de Asturias y León. Cuando queremos referirnos a alguna de las partes geográficas aludidas, a los próximos, por ejemplo, a Llamera, el pueblo de Francisco García, el Olímpico, que también ellos son muy asturioneses. Leitariegos es un punto de paso entre Asturias y León. Leitariegos, como digo, los de Madrid, se llama Leitariegos, no Leitariegos cerrado, porque es que cuando aparecemos en la televisión pone Leitariegos cerrado, o sea, no, es un puerto de montaña. Es un puerto de montaña a 1500 metros de altitud, es el puerto más alto y ventoso de Asturias, que siempre ha ayudado a los caminantes asturioneses que lo flanqueaban a solventar los múltiples imponderables que las copiosas nevadas otorgan cada invierno. Como este año, sin ir más lejos, pues tuvimos que abrir camino para que pudiera subir la brigada esta de catástrofe, la UME del ejército, que teóricamente venía a auxiliarnos. Y nosotros les auxiliamos a ellos para que subieran. Luego se hicieron la foto y salimos todo muy bien. Hay reportaje de ello. Bueno. Y también lo hicimos en su momento con la reina Doña Urraca, que iba a casarse con el rey de Galicia, había quedado atrapada entre la nieve, y los buenos hombres de Leitariegos la sacaron de la nieve y le dieron cobijo. Ella agradecida, nos tocó un privilegio muy importante, y sin más obligación, a diferencia de otros privilegios que los reyes extendieron, de que simplemente no se despoblase Leitariegos, que alcanzaba además a otros pueblos contiguos, como Brañas de arriba, de abajo, Castro, y todos ellos pertenecientes al antiguo concejo de Leitariegos, que gozaba de su propio ayuntamiento y de su cárcel. Muy importante esto. Este privilegio, entre otras ventajas, tenía las siguientes, que ya me gustaría poderlas tener hoy. Entre otras, nos eximía del servicio de armas.
Una pena que no llegase a nuestros días porque yo tuve que hacer el servicio militar. No pagábamos alcabalas, una especie de IVA medieval. ¿Quién pudiera hoy mostrárselo al señor Montoro, por ejemplo? Ni tampoco portados, pagar por pasar por las ciudades, tanto personas como mercancías, salvo, eso sí, en Murcia, Sevilla y Toledo, donde no se escapaba nadie. Un equivalente a no pagar la hora, el estacionar el carro o la recua de mulos. ¿Quién lo tuviera en estos momentos? Yo creo que ahora, a ver si, como hay elecciones, puedo convencer a alguna agrupación política para que resucite el privilegio, y sería un lujo poder poner el privilegio de tariegos bajo el parabrisas para que no me costase la hora. Pero yo creo que no voy a tener gran esperanza, pero bueno, voy a intentar. Este privilegio fue un elemento detonante para que en Tariegos comenzara una primitiva industria de transporte basada en arrieros con recuas de mulos que venían a Madrid y que termina hoy en la internacional ALSA, la familia Cosmin, quienes precisamente hunden en Tariegos sus ancestrales raíces. Vamos, todo un proceso que comienza con un testbed de emprendedores, la palabra empresario sabemos que no está de moda, que diríamos fina y pedantemente hoy. Y bien, la tal doña Urraca debió de ser muy feliz y en su matrimonio y debieron comer muchas perdices, porque ahora apenas quedan perdices en el Tariego. Principalmente son muy escasas las autóctonas de color pardo. Bueno, lo único pardo que queda es el lobo, gracias a que lo alimentamos gratuitamente con los terneros que nos matan a los ganaderos y que la administración no nos paga. Pero bueno, como iba diciendo, la felicidad del matrimonio regio debe de ser muy palpable, porque no sé, encontramos documento alguno donde constara reclamación en la que dijera en qué hora a esta señora la habíamos sacado en aquella nieve para luego encontrar a aquel marido. Muy bien. Y bueno, afortunadamente nunca nos reclamó nada, la cosa fue bien, nos mantuvo el privilegio durante su vida, que luego fue sucesivamente refrendado por posteriores monarcas que estuvieron siempre de acuerdo con la inmensa felicidad de aquella pareja regia. Pero bueno, todo lo bueno tiene su fin, y este fin viene cuando se termina de construir la carretera de Ponferrada a La Espina, a finales de 1879. Parece ser que los gobernantes juzgaron que habían hecho ya mucho por nosotros, y nos habían unido a la civilización desde aquellas montañas salvajes, y ya teníamos que andar por el mundo solitos, sin ayudantes, sin ayudas que valieran. Y lo del servicio de armas dura hasta la guerra de Cuba, donde por primera vez un mozo del concejo de Tariegos era movilizado para el ejército. Semejante honor va a recaer en el tío Juan Gordo de Brañas de Río. Bueno, pues si la nieve, como acabamos de ver, permite a los Tariegos gozar de un abundante tiempo, de un privilegio real, potenciador de una primera actividad empresarial, la nieve de Vitariegos también crea e impulsa hoy el sentimiento asturionés. Asturianos y leoneses se dan cita invernal en las pistas cargadas del blanco elemento para practicar su deporte favorito. Ocasión para establecer amistades, reforzar las existentes y, quién sabe, alguna boda asturionesa o seguro que sale y habrá salido entre contrayentes de uno y otro lado de esa artificial línea divisoria regional. En el plano económico, Leitariegos propicia gran negocio con alojamiento de los esquiadores en las casas rurales leonesas y asturianas, pero desgraciadamente en el pueblo no se queda ni un euro, nada del lado asturiano. Las autoridades jamás nos han tenido en cuenta en sus planes de desarrollo. Siempre la disculpa ecologista ha frenado cualquier iniciativa empresarial que pudiera fijar población y creara una mínima base de riqueza hacia la prosperidad, o al menos la prosperidad de los tiempos de barbería. Aspiración, creo yo, legítima para quienes pagan sus impuestos. Pero bueno, reclamaciones al margen, el futuro tampoco es esperanzador, porque tenemos la creación de un parque nacional que cercena las libertades individuales de sus moradores y hace que lo privado sea totalmente dirigido y controlado por lo público, sin compensación alguna, limitando al máximo cualquier actividad empresarial. Bueno, para ser justos, vamos a poner cada uno en su sitio, hay que decir que nos acaban de preparar en el monte una zona para recoger la hierba y para que pasten nuestros ganados, a cambio de permitirles una generosa plantación de árboles destinados a que sus frutos alimenten al oso. Y ojo, porque nuestras vacas tocan los arbolitos. Los árboles crecen frondosos, bien cuidados, vigilados, pero el pastizal es más bien una pista todoterreno, no apta para el destino animal previsto. Bueno, pues con lo cual, lo último que pensamos los Leitariegos es que estamos pensando mandar una carta a las autoridades asturianas para que nos avisen cuando vayan a convocar oposiciones a oso para presentarnos, porque claro, tener un supermercado en el pueblo abierto las 24 horas y con la tarjeta Black no es para despreciar ni mucho menos. Bueno, quienes sí han movido ficha por el deporte de la nieve de Leitariegos ha sido la Diputación de León.
aunque su actuación, como diríamos hoy, es manifiestamente mejorable, pues está llena de profundas carencias que afectan, y es una pena, a la rentabilidad de lo ya invertido, que es mucho y tiene grandes riesgos de que se pierda. Desde aquí voy a hacer un ruego a la Diputación de León, que su magnífica máquina quitanieves comprada en Alemania, además de limpiar el aparcamiento de los esquiadores, el más limpio y reluciente del norte de España, otra cosa es cuánto cuesta a la hora de limpieza, colabore en despejar la nieve de la carretera que permita el acceso al pueblo y a las pistas para esquiar, porque se limita al aparcamiento y lo de anterior no lo hace. Y sin embargo, a la caída de la tarde lo hace para depositar en Villarino a sus trabajadores de la estación para su merecida suerte. Vamos, que lo público sea de auténtica utilidad y una utilidad auténticamente pública. Bueno, pues continuando con lo nuestro, con el asturleonismo que practicamos, una prueba bien palpable del mismo es nuestra fala, nuestra lengua, propia de la zona, el pachuezo. A su investigación y estudio, mi tío, precisamente Melchor, dedicó buena parte de su tiempo. Incluso hizo un diccionario, pachuezo castellano, que a buen seguro deben de tener estas dos casas regionales. Y si verdaderamente hay algo que une es precisamente la lengua. Y vestigios del pachuezo podemos encontrar desde Tineo, Pola de Allande, Belmonte y Teverga en Asturias, hasta Toreno y la Magdalena en León. ¿Qué más espíritu asturleonés se puede pedir si comenzamos el día en uno y el otro lado de la montaña con el mismo buenos días? Si descendemos a las costumbres, a ambos lados del monte se baila el son de arriba, baile chano, la garrucha, solo depende el nombre del lugar donde se baila, pero son las mismas filas de hombres y mujeres las que lo bailan, con mínimas variaciones, y siempre el galán, al final, cogiendo el brazo de la moza, a modo de lazo, termina el baile diciendo viva la mía. Si hablamos de deporte, tenemos que hablar de los bolos, como deporte autóctono, el tipo pasabolo, de 40 bolos en línea, y su hermano, se practica a uno y otro lado de la divisoria regional, como las carreras de cintas, la rosca, el tiro de soga, la barra de hierro. Pero, si acabo de hablar de mi pueblo y sus costumbres para justificar el asturleonesismo, también tengo que hacer referencia a mi familia, perdonadme. Nuestro sentimiento asturleonés familiar empieza del mismo acto matrimonial, como cruce de camino. Si comenzamos con mi madre, Concepción, nacida en Leitariegos, criada en Madrid, su padre, mi abuelo, Honorio Rodríguez de la Ciana, se va a casar con mi abuela Concha Rodríguez de Leitariegos, Asturias. Y a su vez su padre, mi bisabuelo, José Cosme, de casa provisor de Leitariegos, lo hace con mi bisabuela Gregoria de Llamas de la Ciana en León. Y si ahora paso a mi padre, Juan Ramón de Nariego, en Asturias, su padre, mi abuelo José, tratante de ganado, tenía grandes amigos en Malvia, como son los Hidalgo, también tratantes, cuyo descendiente está muy vinculado a esta casa y con el cual mantengo amistad y es una pena que hoy no viniese. Mi abuelo, José, embarcaba el ganado comprado en Asturias en la estación de tren de vía estrecha de Villablino para transbordarlo a Ponferrada y llegar a Madrid. Y en este peregrinaje hizo grandes amigos leoneses con cuyos descendientes nos honramos en seguir manteniendo la amistad. Pero también mi bisabuelo, volviendo para atrás, José Cosme de Leitariegos, tenía vinculaciones leonesas en lo laboral, fincas en Azcepeda, de las que le traían grano en carros de bueyes, haciendo noche en Riello, el pueblo de mi buen amigo José María, también aquí presente, con el que luego abastecía, entre otros, el monasterio de Corias en Cangas de Narcea, hoy encantador y precioso parador, al que verdaderamente os invito a visitar y disfrutar del paisaje, paraje y gastronomía y del vino de Cangas que ahora está de moda. Vemos pues cómo el asturiano monasterio de Corias se alimentaba con el cereal leonés de la tierra, que a buen seguro los monjes lo iban a transformar en un rico manjar. Una muestra más de esas arras de tierra que yo quería deciros y que os anunciaba con típico espíritu gastronómico asturleonés. Precisamente, nuestro nombre de la casa, ya sabéis que en Asturias lo más importante es el nombre de la casa más que el apellido, es provisor, y el nombre viene de nuestra casa solariega de Leitariegos, viene de ese aprovisionamiento originado en León, pues de antiguo, en los conventos, estaba establecido el cargo de provisor, figura no religiosa, seglar, pero con cargo de confianza de los monjes para conseguir todo aquello que ellos, con su hora et labora, no podían obtener. Pero, continuando y volviendo a este viaje cerealista, cargado de sentimiento asturleonés entre la Cepeda y Leitariegos, tengo que decir que a la vuelta los carreteros cepedanos venían cargados de varas de avellano de Asturias, para hacer guiadas o hinchadas, como llamamos en Leitariegos, que son esos palos para conducir el ganado y animar al esfuerzo y el empuje del trabajo de los bueyes. Este bisabuelo, también hay que decirlo, era arriero y tenía una recua de mulos con las que en 9 días llegaban, 9 jornadas, llegaban a Madrid, cruzando León y teniendo en esa provincia buenos y firmes contactos
personales y profesionales. En Leitariegos, como vimos, había varios arrieros, como los de Casa Basilio, hogar de los Cosme, o Llansa, como he nombrado, que en su momento estuvimos unidos a ellos y a otros del pueblo en Arguería, pues mi bisabuelo, con gran sentido comercial, pero en contra de tendencias actuales hacia el libre mercado, unió a todos los arrieros del pueblo en una empresa llamada La Compañía para no tener que hacerse la competencia. Bueno, y desde mis influencias asturionesas familiares vamos al asturionesismo que yo practico en el presente. Pertenezco a la Peña Raguechándara de Caballos de Abajo en León, de donde soy socio, también de su equipo de fútbol, yo que verdaderamente no sé casi ni quién es Ronaldo. Corro también allí las citas a caballo y he pregonado sus fiestas, también las fiestas de Villarreal. Y como ganadero, la verdad que practico el asturionesismo mucho más, compro vacas de raza asturiana de los Valles en Lomajo, o de Secundino. De hecho, uno de mis sementales, que se llama Travolta, es de allí, y mis terneros tienen padre leonés y madre asturiana, sentimiento asturionés también en lo vacuno. Pero que además mis vacas asturianas de los Valles, de la raza, están guardadas, como la de tantos ganaderos asturianos, por mastines leoneses, para defenderla de los lobos que nos matan a los terneros y que nadie paga. Aquí el sentimiento asturionés se traduce como en los buenos matrimonios. También en la adversidad asturioneses estamos unidos, pues los ganaderos leoneses, como nosotros, sufren en silencio los ataques del lobo al ganado ante unas administraciones, ambas de cada lado, que no pagan los llamados eufemísticamente daños de la naturaleza salvaje. Y como no somos ecologistas profesionales, sino contundentes, defensores prácticos del medio ambiente en el que pastan nuestros animales, no anidamos permanentemente en los medios de comunicación con el verbo fácil, fluido y convincente del pobre hermano lobo. Nosotros, a diferencia de los colectivos mencionados, no vivimos del lobo, pagamos al lobo y entre nuestros amplios y variados impuestos está regalar la exquisita comida al lobo. Pero bueno, continuando con el entorno agropecuario, a la búsqueda del sentimiento asturionés, tengo que relataros precisamente una experiencia muy reciente, de hace más o menos 15 días, que puede ilustrar bastante el hilo conductor principal de esta charla. En mi último viaje, a ver las vacas, porque antes subía a La Braña, pero ahora se sube desde Madrid cada mes o mes y medio, ya que nuestro medio de transporte nos permite hacer el trayecto en menos de aquellos 9 días que tardaba la recua de mi bisabuelo, y con permiso de los recaudadores radares estratégicamente situados en las autopistas oficialmente para protegernos de los 7 males que nos pueden venir por ir a la velocidad marcada +1. Pues bien, a mi regreso a Madrid aprovecho el viaje pasando por la Cepeda, llego hasta Santa María del Páramo y a Valencia del Juan a la búsqueda de hierba y beza para la próxima temporada, porque con el número de animales que tengo tampoco demasiado, pero no produzco todo el alimento necesario para ellos. He podido constatar en la Cepeda un pasado cerealístico que se mueve a través de los antiguos aperos de labranza, herrumbrosos ya, junto a las casas, muchas de ellas bien reconstruidas, bonitas para el fin de semana, pero ya pocas tierras de labor, más bien plantaciones de pino. Lo que queda en pocas manos, lo que ocurre también en otros lugares, y esas únicas manos son las que las trabajan. Y entrando en el bar del pueblo, donde por cierto estaban tomando unos colines de sidra, de nuevo Asturias y León junto, y a los que amablemente me invitaban, pero que yo amablemente rechacé, pues debía seguir viaje, no quería ser puntos fáciles para las aves verdes, que junto con el gran pájaro metálico y su radar Pegaso revoloteaba en círculos en la búsqueda de su presa. Entonces, como no encontré allí lo que buscaba, me recomendaron seguir viaje hacia tierras del Páramo y Valencia del Juan, donde finalmente pude perseguir el fin que encontraba. Eso me lleva a decir que nuevamente este espíritu o sentimiento asturionés hace que el grano, la paja, la beza de Santa María del Páramo, de Valencia del Juan, de Otero de Pajares, termine en los estómagos de las vacas asturianas y que a su vez la carne asturiana, siata rosa, se consuma en los hogares y en los restaurantes leoneses. Pero es que además muchas vacas asturianas pastan en verano en montes leoneses y algunas incluso inviernan en los mismos, acogiéndose a unos inviernos duros, pero en algunos lugares más benignos que los de los asturianos. Pero no quisiera finalizar esta alusión campesina de profundizar las raíces asturionesas sin hablar de algo muy importante dentro del reino animal, del mastín. Creo encontrar en este animal un fiel amigo del hombre, un instrumento para definir este carácter leonés, serio, fiel, adusto, reflexivo, defensor contundente de lo suyo, interviene solo cuando es necesario, ahora ladridos molestos e inútiles, pero cuando ladra lo hace fuerte, pero por poco tiempo, porque al tercer ladrido ya está con sus patonas en los hombros del hecho perturbador del orden establecido, diciendo: aquí estoy yo, pórtate bien, vete por lo sedado, porque no eres de la casa y aquí no tienes nada que hacer.
Y luego vuelve a sus quehaceres, sin meterse a la vida de los demás. Y por supuesto, si eres de la casa, ni se levanta a tu paso, porque da por hecho que no tiene nada que indicar. Y supone que debes saber bien lo que debes comportar. Si le acaricias, pues te lo agradece, pero tampoco te lo pides. No es necesario, no es obligatorio para que cumpla con sus deberes, que siempre los tiene muy claros. Y en esto tenemos a la Ciana, los mejores perros de esta raza, como pudo comprobar este verano Secundino en una suculenta merienda que nos dieron sus cuidadores, y de la que él glosó todos sus valores y está adscrito a volver este año. Pues la Ciana tiene los mejores perros de esta raza, y no es porque lo diga yo, es que son los campeones de España, los campeones de Europa, y ahora en Italia, próximamente, esperemos que sean los del mundo. Incluso en México ya hay mastines lacianiegos con gran éxito. Así, mastines de la Filtrosa en Villajer, de Fernando González, mastines del Filandón, de la Corrodina, de Villavino, de Moncó, y Eduardo, más conocido por Forjas, en Caballos de Bajo, son los verdaderos artífices de este esfuerzo. Estos valores del mastín leonés descritos en la práctica combinan muy bien con los de la vaca asturiana. Los asturianos, que resaltan y ensalzan más lo abierto, más lo expresivo. Quizá los asturianos se habla de singular, aquí tengo unas notas de Aurelio Menéndez, que dijo aquello de singular inteligencia, van derecho a las cosas. Hablan de que al final Juan Antonio Cabeza dice: el emigrante Astur pierde por el mundo todas sus ilusiones, todavía conserva una, al morir en el regazo de la tierra de las Asturias soñadas, con los ojos llenos de paisajes. Bien, todos estos valores yo creo que se podía decir perfectamente también de los leoneses. Por eso creo que ambas personalidades se casan muy bien, como el mastín y la vaca, ambos imprescindibles para que el campo Astur no siga debilitado. Y bien, a nivel muy primario, tengo que decir, bueno, Salvador de Madariaga llamaba a los asturianos los andaluces del norte, y yo creo que la mezcla de ambos caracteres es un buen cóctel, base del espíritu alturleonés que aquí nos ocupa. Pero además convivo diariamente con León, una primicia. Se trata de mi mujer, que es leonesa, de San Miguel de la Ciana, del barrio de la Fusiaca. Y mi familia política y mis amigos leoneses que viven en Oviedo, primero hacen las típicas, tópicas críticas a los asturianos. Pero que no se te ocurra a ti hacerlas, pues te vas a encontrar con los mayores defensores del asturianismo, desde su leonesismo natal y reivindicativo. Criticar a los asturianos ellos, pero no dejan a nadie más. Estaría bueno que tú eres de Madrid, ahí ya se sabe, porque da para criticarla desde la periferia, que tú dijeras algo. Aunque todos también, al final, queremos y la queremos venir a Madrid y suscribimos aquello que de Madrid al cielo por lo menos. Siguiendo un pasito más, a nivel muy primario, yo recuerdo de pequeño que los chicos que hacían la mili en Madrid, eso de la mili era obligatorio. Yo, por cierto, la hice en el Ferral, de Alberterga, conozco el Costelón, el Arigor, las noches fantásticas con aquellos ponchos de manta que nos daban cargados de olor a compañerismo desde los tiempos de Flandes. Pues, todo aquello nos hacía de que esta gente venía a Madrid, éramos siempre los amigos de un lado y de otro de Asturias y León, y había que ir a verlos, a ver qué necesitaban. Íbamos a los distintos campamentos aquí de Madrid a ver cómo se encontraban. Y siempre al preguntarme, bueno, ¿cómo vas? Pues nada, la instrucción, el sargento, tal, y de amigos, bueno, siempre decían lo mismo. Tenían, por supuesto, amigos de otras regiones, pero siempre para el asturiano había entre ellos un leonés, y para el leonés un asturiano, que en muchos casos ha durado después de la mili, y es frecuente cuando hablas con la gente, en las conversaciones normales: yo tengo un amigo leonés de la mili de tal sitio, o yo tengo un amigo asturiano de la mili de tal sitio. Como el sentimiento asturianés podemos estar horas y horas discutiendo, y aquí lo han hecho gente con más docta palabra que yo, descifrando infinidad de aspectos. Pero realidades como la descrita yo creo que lo explican de una manera meridiana, a ras de tierra, como quería mostraros desde el principio. Estos pequeños hechos de la vida nos reconfortan en la línea que hay un espíritu asturleonés que se practica en la vida diaria, fuera de especulaciones intelectuales o académicas, que están muy bien, como no, pues gracias a ellas podemos profundizar y conocernos mejor, pero la vida diaria nos da la práctica de que el sentimiento asturleonés es algo vivo, útil y que se maneja cotidianamente. El número de matrimonios asturleoneses, más allá de ir a mojarse a Gijón o a secarse a Valencia de Juan, o a lo mejor precisamente por ello. Asturias necesita el cereal leonés y León necesita el puerto de Gijón para sus exportaciones. Y ambas, unas infraestructuras viarias acordes con el siglo XXI que ayuden a la conexión e integración con España, Portugal y con Europa y no fomenten más aislacionismo. Como los matrimonios, Asturias y León comparten con inmenso dolor y dura paciencia el desmantelamiento del sector minero
y su cobro en paro, explotación y pérdida notable del Producto Interior Bruto regional que incide en el nacional. En la Ciana se palpa el mismo, de unos desacuerdos públicos-privados que no entendemos quienes no estamos en ello. A Cangas de Narcea también, y solo le da vida el Hospital Carmen Isabel Ochoa, varias veces, por cierto, al borde del cierre, y siguiendo no sé qué pautas de ahorro público. Yo creo en las ventajas de Asturias y León, unidas para el desarrollo económico y bienestar de sus habitantes, y siento humildemente disentir del madreña del año pasado, antiguo presidente socialista de la Junta del Principado, señor Álvarez Cienfuegos, quien por su parte, muy honrado, eso sí que fue, nos manifestó antes de recibir la madreña que no era nada partidario de una comunidad autónoma donde estuvieran juntas Asturias y León. Sus justificaciones sencillamente no me convencieron, pero doctores tienen la Santa Madre Iglesia y ya sabemos que donde hay patrón, el marinero simplemente se dedica a fregar cubierta. Asturias no puede vivir de espaldas a León, y al revés. No podemos imitar el mal ejemplo que hemos dado España y Portugal en este sentido, y que ahora intentan corregir a toda máquina, magnis itineribus que se diga, y que ambos son miembros ahora de la Unión Europea y por eso han de hacer las cosas de otra manera. Cuando el mundo avanza hacia grandes áreas económicas, y el último ejemplo lo tenemos en estos momentos con la negociación de la creación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América, que hoy precisamente he estado comentando con mis alumnos norteamericanos en una comida que hemos tenido, no podemos permanecer impasibles y eternamente enroscados en nuestros antiguos reinos de taifas, protegidos por un provincialismo arcaico, folclórico y un tanto utópico, buscando hasta debajo de las piedras un yo diferente y que nos haga precisamente diferentes para poder mirar de forma hueca por encima del hombro del vecino, aunque para ello haya que retorcer la historia para pseudo encontrar el fin buscado, disgregarme hacia la nada. Quedamos o no por encima de viejas rivalidades provincianas, nuestros destinos están más unidos que lo que a primera vista pudieran parecer. O nos salvamos juntos o no nos salvamos. Y para terminar, mirad, cuando yo comentaba hace unos días a una compañera mía de trabajo que tenía que hablar sobre el sentimiento asturionés, que ella no es de la zona, con esa intuición femenina que todas las mujeres tienen, lo primero que me responde es: pero existe ese sentimiento asturionés más allá de aquel reino de León, cuna del parlamentarismo, cuyas raíces están en la asturiana cobadora. Eso me dejó, la verdad, que parado. Su contundencia en la atrevida pregunta me hizo pensar profundamente a ver qué respuesta adecuada le iba a dar para el rigor que la cuestión requería. Por ello, creo que mis palabras, sencillamente, creo que han sido el fruto de una búsqueda a fondo en el baúl de los recuerdos, más palpables de mi memoria, de aquellos aspectos y vivencias personales y familiares que, al ponerlos en su justo valor, me animan a deciros que son un ejemplo de los muchos que todos tenemos y llevamos dentro de nuestros corazones, en la parte más noble de nuestro cuerpo, que reafirman, bajo una prueba irrefutable, que ese sentimiento existe, que ese sentimiento es muy grande y que se practica diariamente para no olvidarlo, y al hacerlo, Él nos recompensa, haciéndonos también a todos nosotros muy grandes. Muchas gracias. Se han cumplido las expectativas, ¿no? Un año más, desde otras perspectivas, hemos ahondado en nuestro sentimiento. Yo recordaba, justamente porque la memoria es así de caprichosa, que en mi primer viaje a Oviedo, cuando yo tenía que ir a hacer el examen de entrada a la universidad, no sé cómo se llamaba entonces, mi padre me llevó por Leitariegos. No fuimos por Pajares, fuimos atravesando las montañas. Y la verdad que llegó un momento en que yo me asusté, porque era el mes de junio y había una niebla que parecía el mes de diciembre, ¿no? Era como si entrases en otro mundo. Después vemos películas de Nueva Zelanda y digo, ¿pero para qué han ido a Nueva Zelanda a hacer las películas? Solo tenía que haber ido a las montañas de Asturias y León, ¿no? Para continuar esta primera parte de la celebración de las madreñas, este año, por amistad, por cariño, no solo a Asturias y a León, sino a Ramiro, tenemos con nosotros a un tenor que como tenor canta ópera, canta zarzuela, también canta asturiano, ¿no?
Por favor, acércate, sí, gracias. Ya te he besado, pero muchas gracias. José Manuel Méndez Cogollo, que algunos de vosotros conoceréis, a lo mejor en persona no, pero seguro que habéis oído algunos de los múltiples discos que ha grabado. Aunque hoy me decía que no se encuentra en un buen momento, tiene una profunda alergia que de hecho le apartó en parte de una brillantísima carrera profesional. Y como no hay mal que por bien no venga, por lo menos hay que interpretar siempre la parte buena de las cosas, esa enfermedad le ha acercado a algo muy importante, que es el ser maestro. Ser maestro de cante, Sí, mucho más gratificante ayudar a otras personas. No sé si es más gratificante, sí, pero es al menos tan importante como ser un gran tenor. Los artistas somos egoístas, queremos triunfar y llegar muy arriba, y nunca pensamos en otras cosas, ¿no? Pero cuando luego tienes problemas con la salud y no puedes llegar, y entonces ayudas a otras personas a que puedan llegar, cuando ves que con tu ayuda pueden otras personas conseguir esa meta, te sientes mejor persona y te sientes realmente realizado y te das cuenta que lo mejor en la vida es poder ayudar a los demás, no uno se pise de los demás. Y a veces los artistas nos pasa eso, pasa con la cultura. Ahora nos atravesamos por un momento en la cultura tremendo, paupérrimo, y en la música no digamos. Nadie de las grandes figuras que están arriba hace nada por ello. Nadie hace nada porque están arriba, están endiosados, viven. Ese es el gran problema. Bueno, pues yo me alegro, no me alegro por ti, por tu enfermedad, pero me alegro, como decía, que el mal nos haya traído este bien de hacer que transmitas tu saber a las nuevas generaciones, y que además no lo hagas solo desde el gran arte, desde la ópera, como hacen otros compañeros tuyos de nombres ilustres en los grandes teatros, ¿no? Yo comencé con la tonada asturiana y con la música asturiana básicamente. Yo vengo de un pueblo que se llama Cogollo, que está muy cerquita de Oviedo, pero es una de las primeras brañas vaqueras de Asturias, curiosamente, en esa zona. O sea, ya en el 905 aparece Cogollo como una de las primeras brañas vaqueras, ¿no? Y esta gente trashumaban a Torrestío, a León. Entonces yo siempre tuve el gran sentimiento asturleonés, desde que leí todo hace muchísimos años lo de la Asturias tramontana, cimontana, los Asturias cimontanos, tramontanos y tal. Me pareció interesantísimo todo esto, ¿no? Y me pareció increíble que León pueda pertenecer a Castilla, ¿no? No se puede entender, ¿no? Conociendo el carácter de los leoneses, ¿no? Pero cuando luego ya posteriormente descubrí que mi descendencia también podía tener parte de leonés, pues claro, ahora el sentimiento es mucho más profundo, lógicamente. Entonces hoy estoy encantado de estar aquí precisamente por eso, y porque tengo un amigo muy entrañable también que está recibiendo un premio merecidísimo, ¿no? Y bueno, pues esto de la alergia, de la enfermedad, del asma, pues es muy caprichoso. Hay días que uno está para cantar el mejor teatro del mundo y hay otros días que uno está fatal. Estos días han sido muy malos, yo he estado francamente mal. En un concierto normal no lo hubiese dado, pero hoy he decidido venir por esto, y seguro que me va a salir muy bien porque lo voy a hacer por el alma. Para todos ustedes. Muy bien. Va a empezar, nos va a deleitar con dos obras, con dos canciones. La primera es una romanza de una zarzuela asturiana que se llama Xuanón, Juanón o Juanín, como uno quiera llamarlo. He elegido esta romanza porque está inspirada en una tonada, entonces al no haber acompañamiento no suena tan mal como otro tipo de romanzas de zarzuela, lógicamente que sin acompañamiento no suenan bien, ¿no? Y es que me han pedido también que cante algo de zarzuela, no solamente música asturiana, lógicamente luego cerraremos con una tonada. Entonces va por todos. Pues Camino de Mieres, que se llama la romanza. En el camino de Mieres, escondida en la montaña, la mi morena tiene su casa
y a ti mi vida. Mane cadenada, prenda querida, prenda del alma, que no la cortesie naide vaya a cortesiarla, que mi amor pronto recela y ella se guarda por la vereda de Mieres, escondida en la montaña. Tengo toda mi alegría y mi esperanza, escondida en la montaña, la mi morena tiene su casa. Y ahora, para concluir, porque el tiempo era premio bastante, bueno, voy a intentar cantar una tonada asturiana, una antigua tonada. Decirles que la auténtica tonada asturiana, la pura, la más antigua, es uno de los cantos más antiguos del mundo, probablemente el más antiguo de Occidente. No me refiero a lo que es la letra de las tonadas o las melodías, que ya no son tan antiguas, sino a la forma de canto, el estilo de canto. Por tanto, tiene un valor incalculable. Es una lástima que no se apoye lo suficiente, ¿no? Ni que se interprete tampoco como se debe interpretar, porque la antigua tonada muy poca gente la canta, está un poco desfasada, diríamos, no cuenta con los apoyos necesarios, ¿no? Entonces, este tipo de canto tiene grandes similitudes con los antiguos cantos de arriero que se cantaban en la parte de Zamora y León, por lo tanto es muy parecida. Y probablemente tiene sus orígenes en los antiguos cantos astures, de los astures tramontanos, trimontanos, o sea que es muy antiguo. Si hubiese estado bien de voz, me gustaría decirles que se imaginasen que están ustedes en una montaña de estas asturleonesas, en una plácida tarde de verano, y ustedes se vuelven atrás a la antigüedad y hoy escuchan algunas de aquellas recias voces, de aquellos astures valerosos que nadie pudo vencerles, incluso los romanos les costó tanto tiempo cantar aquellas increíbles tonadas. Voy a intentar hacerlo porque, claro, no estoy a tope para hacerlo, pero voy a intentar hacerlo. Gracias. Caballo al verde, una nueci de
Yo también voy a hablar a capela, ¿no? Para empezar sin clase. Estamos casi llegando al acto de la primera parte. Tú empezaste citando a un famosísimo pensador de todos los siglos, ¿no? Y yo creo que podríamos casi acabar citándolo. En aquello de la parte contratante de la primera parte, ¿no? Sí, siempre me ha tirado el pensamiento marxista. Exactamente. Bueno, pues en este final de la primera parte del acto y con el sentimiento asturleonés en el pecho, ¿no? No me extraña que primero los romanos y después los árabes decidiesen dar vuelta atrás y dedicarse a otras cosas. Vamos a terminar este acto con unas palabras del presidente de la Casa del Centro Asturiano. Vas a clausurar, por favor, el acto. Y después, si os parece, antes de ir en procesión hacia el Centro Asturiano, podéis, si os apetece, pasar a refrescaros por nuestro bar, tomar un vinín leonés. No tenemos sidrina, pero la sidrina será después. Por favor, Valentín. Bueno, pues muchas gracias, María Jesús, muchas gracias a todos. ¿Y qué podemos decir? Que realmente ha sido un broche extraordinario. Hemos ido de la oratoria magnífica de José Ramón al canto bellísimo de José Manuel. De manera que muchas gracias, vamos de menos a más con estas actuaciones y por tanto, pues como decía la vicepresidenta María Jesús, hemos concluido la primera parte, de manera que ahora nos espera la segunda, nada menos que en el Centro Asturiano de Madrid. Muchas gracias a todos. No sé, se entregan allí. Ya, pero bueno. Era para hacer un poquito aquí para que figure en los dos sitios. Vamos a hacerlo también con los idiomas, si os parece. Camino, bueno, Camino, ¿nos hacéis una foto, por favor? Sí, yo Florentina. Vamos a ver.